Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 1 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una temporada más a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Nueva temporada número 3, tras un descansito de un par de semanas, de unos días. Volvemos a lo grande, volvemos con una nueva temporada, volvemos a hablar de artes marciales mixtas, que hay muchas novedades, muchos eventos que analizar, mucha previa que hacer. En una temporada número 3 que, como comentaba, pues va a seguir la dinámica principal de este podcast, que es hablar cada semana de todo lo que rodea al mundo de las MMA. Por supuesto, pues para los que sois nuevos en este programa, siempre haciendo énfasis o especial énfasis en el panorama español, país en el que resido, y también, pues, por supuesto, en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Con los hermanos de México, de Argentina, Ecuador, Chile, bueno, todos los países de Sudamérica, de Centroamérica de habla española, la que pues siempre prestamos especial atención y todo lo que sean buenas noticias para los peleadores hispanohablantes, pues por supuesto que nos alegramos nosotros desde España. Por lo tanto, 4 onzas, para los que llegáis nuevos, es un podcast de análisis de la actualidad, de las artes marciales mixtas, de los últimos eventos, donde realizo previas, donde comento las últimas noticias, las últimas novedades, las últimas actualizaciones, por ejemplo, en los rankings, sobre todo analizando la competición más importante a nivel internacional, que es UFC, pero también pues tocando otras ligas importantes internacionalmente, como puede ser PFL, LFA, Cage Warriors, PFL, que creo que ya lo he comentado. Bueno, Bellator ya no está, pero bueno, también incluso promotoras españolas como WOW, como también pues War, pero siempre pues haciendo énfasis en la gran compañía, la gran promotora a nivel internacional, que es por supuesto UFC. Una nueva temporada que llega un poquito antes de lo que tenía previsto en un principio, porque esta semana sigo un poquito mal de la garganta, seguramente tenga que grabar este programa en 2 días, empiezo a grabarlo hoy 10 de septiembre, pero posiblemente se suba mañana 11 de septiembre, porque termine de grabarlo mañana, lo grabaré en 2 partes para no castigarme mucho la voz, y va a ser pues un programa creo que bastante largo, no creo que se salga de la tónica habitual, donde voy a analizar algunas cositas de las últimas semanas que no he podido analizar por estar de descanso, y también pues ver un poquito lo que se viene en los próximos días. Como estaba diciendo, es un programa que grabo un poquito antes de lo previsto, porque por fruto, ¿no?, de este malestar que tengo en la garganta, de estas molestias, me planteé dejarlo para la semana que viene la vuelta, y en ese programa pues repasar un poquito UFC París, noche UFC de este fin de semana, los últimos eventos del Dana White Contender Series, hacer un poco la previa del programa, bueno, del próximo Contender Series, que será ya en el que pelee Echer Sosa. Pero es que este fin de semana tengo una boda, por lo tanto voy a ir un poquito a trompicones, porque tendré que ver el evento en diferido el domingo, también que rever el Crawford contra Canelo Álvarez, me va a juntar todo, la previa del siguiente evento, es decir, quería, ¿no?, dejarlo ya más o menos todo encabuzado hoy, quitarme lo pendiente, empezar a grabar el programa, aunque tenga que hacerlo en 2 días distintos, e iniciar ya la temporada y no plantarme con tanto contenido por analizar la semana que viene, que me pillaría un poquito apurado, sobre todo porque esa pelea de Echer Sosa sería de la madrugada del martes al miércoles, por lo tanto el programa tendría que grabarlo entre el domingo, lunes o martes a primera hora, y sería complicado. Una nueva temporada en la que, de nuevo, muchísimas ganas, muchísima ilusión, muy motivado, con fuerzas recuperadas, muy contento con cómo ha estado evolucionando
el programa en la segunda temporada, donde se han alcanzado récords absolutos en este podcast. Muy agradecido a todos vosotros, tanto los que os incorporáis ahora nuevos, que nunca habéis llegado a 4 onzas, que nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice. Por lo tanto, podéis incorporaros a esta temporada, que cada capítulo es independiente al anterior, y podéis pues incorporaros, como decía, a este programa, y no hace falta que veáis los anteriores. No obstante, si queréis ver alguno anterior porque se comenta alguna noticia o algún hecho relevante que os interese, pues os vais a ese programa y lo reproducís, que están ahí todos subidos, clasificados por temporada, también clasificados por temática. Tengo incluso una lista de reproducción en YouTube de Ilia Topuria, de todos los hechos, ¿no?, y acontecimientos que ha protagonizado el hispano-georgiano. Pero este es un programa semanal, suele haber un episodio cada semana, incluso cuando hay algún hecho relevante publico 2 programas en esa semana. Incluso es muy probable, por ejemplo, que la próxima semana, como coincide pues el programa número 2 con la pelea de Cher Sosa, muy probablemente el miércoles tengamos programa especial analizando lo que ha ocurrido en ese Contender Series, la pelea de Cher, y será pues una excepción, ¿no? Pero 1 o 2 programas por semana analizando la actualidad, programa de 1 horita y media aproximadamente, que subo tanto en YouTube como iVoox y Spotify. Y en este caso, pues como comentaba, la segunda temporada ha pegado un crecimiento brutal, muchísimos usuarios recurrentes, muchísimo nuevo espectador, nuevo oyente, muchos suscriptores en iVoox, en YouTube, en Spotify, y la verdad que se agradece muchísimo porque poco a poco pues vamos agrandando esta comunidad y pues cada vez sois más los que de forma recurrente estáis cada semana dedicándole 1 horita a mi programa, y eso lo he notado muchísimo. He notado muchísimo cómo ha crecido el número de horas acumuladas de reproducción en todas las aplicaciones, en todos los servidores en los que publico este podcast. Por el momento se va a quedar subido donde está. No tengo pensado dar el salto a otras plataformas de podcast. Creo que está bien como está, y el formato pues se va a mantener exactamente igual, salvo algún cambio que sí que preveo en un futuro a nivel técnico, mejora sobre todo a nivel de audio. Por el momento no me planteo el salto al vídeo, pero bueno, es algo que está ahí para poder hacerlo en un futuro. Pero sobre todo mejorar a nivel auditivo para mí es muy importante. A nivel sonoro, creo que incluso más que una propia imagen, creo que el sonido es fundamental en una pieza audiovisual, y estoy pensando pues ya diversas mejoras, desde paneles acústicos, mejora del propio micrófono, aunque creo que no se escucha mal, creo que es una posible mejora. Respecto a mi estilo, ya sabéis, tengo un pequeño defecto que seguramente ya lo habréis notado, y es que hablo muy rápido, ¿vale? Es cierto, hablo muy rápido. No lo sé, entiendo que es porque tengo muchas cosas en la cabeza, intento sacarlas todas de golpe, pero soy consciente de ello. Yo encima que consumo contenido audiovisual y suelo pues ponerlo a 1,5 2 para optimizar las horas de tiempo disponibles en el día, pues entiendo que aquí no es posible, porque si mi voz ya es rápida en velocidad normal, poniéndolo al 2, entiendo que será prácticamente imposible entenderme. Incluso ya es difícil entenderme en algunos momentos cuando pongo la directa a la sexta marcha. Es algo que intento mejorar, ¿no? Lo que es la modulación de la voz, pronunciar siempre mejor, obviamente sin dejar a un lado mi acento andaluz, que ya lo habréis notado si no me conocéis. Vivo en Sevilla. Nunca hay que renegar, ¿no?, de dónde se es. Hay que estar orgulloso del acento de tu tierra, y yo siempre lo defenderé y lo utilizaré siempre sin esconderlo en ningún tipo de contexto. Dicho esto, después de introducir un poquito esta tercera temporada, pues vamos a entrar en materia y vamos a analizar un poquito, pues sobre todo a modo off topic, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, que ya sabéis que se están realizando todos los martes Dana White Contender Series, este formato en el que la UFC pues premia a los peleadores más espectaculares, los peleadores que realizan buenas peleas, y les otorga contrato directo para la UFC. Es el formato en el que va a participar Cher Sosa el próximo martes. Desde mi descanso ha habido 2 eventos, el Dana White Contender Series número 3 y ha habido 3, número 3, número 4, y ayer hubo el número 5. A modo de repaso, he podido ver los 3, obviamente
Lo más destacado del número 3, pues por supuesto Marcio Barbosa, que en este caso finalizó a Damon Wilson en un asalto. También el turco Yayaev, que finalizó en 30 segundos a Lick Lorenz. Y luego tuvimos un auténtico peleón entre Manuel Sousa y Cristian Pérez. Manuel Sousa se llevó el contrato, pero Cristian Pérez hizo un auténtico combatazo el mexicano y se pudo perfectamente llevar el contrato. Una auténtica bestia Manuel Sousa, un peleador que a mí me encanta y que sigo desde hace muchos años, y Cristian Pérez le dio muy buena pelea. Luego, en la semana número 4, que fue el evento de la semana pasada, sobre todo Jean-Paul Lebonogiani, que finalizó por KO con uno de los mejores KOs de esta temporada, a Jack Condon en el primer asalto. A Lebonogiani sí que lo llevo viendo en el FA mucho tiempo y es un jiu-jitero de primerísimo nivel, y aquí pues ha protagonizado una de las mejores finalizaciones de la temporada con un KO brutal. Luego, el hermano de Michal Olesiejczuk, Cesari, finalizó a Theo Hey con un KO un poquito polémico, porque el árbitro detuvo la pelea con unos golpes, ¿no? Creo que eran unos codazos, ¿no? A Theo Hey, que para mí de forma un poquito prematura, pero estaba dominando el polaco, y en la UFC yo creo que lo va a hacer muy bien. Mandel Nalo dio la sorpresa, entre comillas, ganando a Samuel Silva en el primer asalto. Veteranísimo Mandel Nalo en Bellator lo hizo muy bien. Y Tommy McMillan, que es una especie de pupilo de Sean O'Malley, que en este caso pues también venció por decisión y se llevó el contrato. La pena es que Eduardo Chapolín, que venció a Antoine Ho por decisión unánime, no se llevó el contrato, y me pareció un poquito injusto porque Chapolín creo que tiene nivel para competir perfectamente en el peso mosca de la UFC, que está sobre todo pues muy carente de nuevos talentos. Ayer, como comentaba, o esta madrugada, se realizó el evento número 5 de Contender Series, y sobre todo pues a destacar, ¿no? Las rápidas finalizaciones de Steven Asplund, que finalizó Anthony Guaraccio en el segundo 15 del primer asalto, contrato por supuesto asegurado. Lerian Douglas finalizó en 30 segundos a Cam Teague, se llevó también contrato. Samuel Sánchez hizo lo propio contra Jason Blair, otro contrato asegurado. Y Carol Foro venció a Chanel Dyer, la prometedora peleadora inglesa, por decisión, y ambas se llevaron un contrato. Se quedaron sin contrato Freddy Vidal y Felipe Franco, que en este caso pues ganó Freddy Vidal dando la sorpresa por sumisión por Mataleón en el tercer asalto, pero no se llevó el contrato. Y ya luego, en el Contender Series de la próxima semana, pues tendremos a Ercher Sosa peleando en la pelea además principal de este Contender Series. Por lo tanto, sobre las 3:30, 4 de la mañana, hora española, estará peleando el luchador canario contra Maxon Lee. La previa de este evento, por supuesto, la realizaré en el programa de la próxima semana, pero va a ser un Contender Series interesante porque, más allá de la participación de Cher Sosa, que es el peleador a seguir con mucha diferencia sobre el resto en este Dana White Contender Series número 5, vamos a tener, por ejemplo, a Paddy McCorry, el irlandés, que también participa aquí y debería ganar también de forma muy clara. Por lo tanto, son los dos grandes protagonistas de este Dana White Contender Series semana 6. Pero esta semana también lo que tuvimos fue el evento de UFC París, en este último sábado. Evento que me gustaría haber cubierto, o me gustaría haber ido, como hice el año pasado. No me fue posible por motivos de trabajo, que he tenido que estar en el norte de España, y luego voy a comentaros una cosita muy, muy curiosa sobre este viaje, ¿no?, que he tenido en este fin de semana. Pero pude ver aún así el evento de París, buena hora, en la tardecita del sábado, y la verdad que fue uno de los mejores eventos que ha visto o que se han visto en este año y en los últimos años en cuanto a Fight Night. Ha sido una auténtica animalada de evento, con muchísimas finalizaciones, con auténticos combatazos, y un evento que ha tenido un ritmo absolutamente brutal. Una lástima no haberlo podido ver presencialmente, pero para mí de los mejores Fight Night que se han hecho en estos últimos años, incluso mejor que muchos eventos numerados de estos últimos meses, y una cartelera absolutamente brutal, con muy buenos emparejamientos, alguna sorpresa y combates absolutamente increíbles. La pena es que se cayeron algunos combates que eran muy buenos, que en este caso pues su cancelación
bajó un poquito, ¿no?, el nivel de la cartelera. Por ejemplo, ese Fares Ziam contra Caue Fernández, tuvo un problema familiar Fares Ziam y no se pudo hacer la pelea. El combate entre Patricio Pitbull y los N. Keita por fallo en el pesaje de los N. Keita, una lástima porque era un auténtico combatazo, pero fue una cartelera muy completa, con muchísima finalización y súper entretenida. Y en este caso, pues vamos a analizarla combate a combate, un poquito haciendo el repaso por encima. En la primera pelea, Sam Hughes se enfrentaba a Shona Bannon, la irlandesa, partía como clara favorita Sam Hughes y lograba la finalización muy rápidamente por mataleón en el primer asalto, muy superior la norteamericana en el suelo a Shona Bannon. Nada que decir de esta victoria. Se preveía superioridad de Sam Hughes en el suelo, llevó la pelea al suelo y finalizó a la irlandesa. Luego, Rinat Fakhretdinov dio la sorpresa al finalizar rápidamente al sueco Andreas Gustafsson con un KO absolutamente increíble en un minuto. Tenemos aquí dos peleas que finalizaban pronto, pero es que en la tercera Robert Bríček, también con un KO absolutamente increíble, pero en este caso en el tercer asalto, se llevaba la victoria ganando como underdog al veteranísimo y experimentado Brad Tavares. Tercera pelea que no llegaba a los jueces. Y luego en la cuarta, igual, Sam Patterson, absolutamente brutal, con un KO, con una derecha limpia, certera sobre Trey Waters, lo noqueaba, obligaba al árbitro a detener la pelea y enlazaba aquí la cuarta finalización consecutiva de la noche. Pero que no fue la única, porque llegó luego Caue Fernández y en el primer asalto cogió a Harry Hardwick, le reventó las piernas con unas patadas poderosísimas, lo llevó al suelo y el árbitro tuvo también que detener la pelea. Muy sobrepasado Harry Hardwick, que tomó la pelea en corto aviso, en este caso pues reemplazando a Fares Ziam. Un Harry Hardwick que también lo vi fuera de forma, subiendo de división, muy difícil, ¿no? Hay que tener también en cuenta que Caue Fernández pues venía de darle una auténtica paliza a Guram Kutateladze, el peleador georgiano que salió, ¿no?, esta pelea con la mejor esquina de la historia, con Ilia Topuria, Alex Topuria y Khamzat Chimaev, y aún así se llevó un auténtico palizón por parte de Caue Fernández. Luego, el debutante ante Delija, es campeón de PFL, ganó a Marcin Tybura, el polaco, por KO en el primer asalto, un KO también absolutamente increíble que le sirvió a Delija para debutar con victoria y también llevarse un bono por actuación de la noche. También se lo llevó Caue Fernández. Ante Delija, un peleador veterano que viene de PFL, que entrena con Tom Aspinall, un muy buen pegador, un peleador muy fuerte, y aquí pues entra ya directamente en el ranking venciendo a todo un veterano complicado como es Marcin Tybura. Omar Sy no podía no finalizar su pelea, la que partía como claro favorito, y noqueaba a Bretson Ribeiro por golpes de ground and pound. Otra finalización más, y tuvo que llegar la cartelera principal para que se cortara esta racha de finalizaciones, que si no me equivoco han sido 7 finalizaciones, o fueron 7 finalizaciones seguidas. ¿Quién cortó la racha? Cortó la racha William Gomis, el peleador francés, el peleador local, que venció a Robert Ruchala, el polaco, el debutante, por decisión unánime. Aún así, una muy buena pelea. Y luego Axel Solá continuó con las finalizaciones, con ese ritmo absolutamente brutal, venciendo a Rhys McKee por KO en el tercer asalto, en una detención también un poquito polémica. Debut de Axel Solá, ya sabéis que he hablado de él en este programa alguna que otra vez, un peleador muy popular en Francia. El año pasado, cuando fui a París, el mismo día que llegué, había un evento esa tarde, creo que también era en París, de Ares, en el que participaba Axel Solá. Pude verlo por internet, y hablando allí con la gente, la verdad que muy querido Axel Solá por el público francés. Todos me hablaban de que estaba muy cercano a la UFC, que tenía nivel para pelear en la UFC, y aquí contra un siempre complicado Rhys McKee, que suele ir de menos a más en sus peleas, dio un muy buen combate, finalizó a Rhys McKee estando 2 asaltos arriba en la pelea, y muy meritorio este debut de Axel Solá, que debutar en la UFC en una cartelera principal frente a tu público es complicado, y solventó muy bien la papeleta esta Axel Solá, que va a seguir ganando muchas peleas
en la UFC. Luego, Mason Jones protagonizó una de las remontadas de la noche, venciendo a Volkanovski en el segundo asalto y llevándose también un bono de la noche. Como veis, son peleas de las que se puede analizar muy poquito, porque son peleas que han acabado también relativamente pronto. Obviamente, Mason Jones finalizó en el segundo asalto, se repuso, ¿no?, de una paliza que estaba recibiendo del belga en el primer asalto, pero luego el resto de peleas pues se han acabado muy pronto y hay muy poquitas cosas que sacar en claro. Obviamente, echando la vista atrás, pues si tenemos en cuenta la pelea entre Robert Bríček y Brad Tavares, se pueden analizar cosas, que Robert Bríček no es tan malo como parecía. Si analizas la pelea de Axel Solá, pues puedes ver que hay una base de peleador muy importante, más allá de que era una pelea en corto aviso. Aquí, por ejemplo, con Mason Jones, pues hay que destacar también lo fuerte y lo duro que es Volkanovski en los primeros minutos y también la resiliencia que tiene el galés Mason Jones, pero en peleas que duran tan poquito realmente hay muy poco que destacar, más allá de los múltiples bonos que tuvo que entregar la UFC por tanta finalización. Luego tuvimos otro KO que perfectamente podría haber sido un bono, en este caso el del lituano Modestas Bukauskas sobre el escocés Paul Craig. Un KO que se realizó, o que obligó, mejor dicho, al árbitro, que creo que fue Mark Goddard, a detener la pelea entre el primer y segundo asalto, porque Paul Craig se quedó noqueado. Un buen KO, ¿no?, después de un codazo increíble de Bukauskas sobre Craig. Ya sabéis que Bukauskas pues es un peleador muy fuerte. Paul Craig aquí tenía la ventaja en el grappling, pero Bukauskas muy bien lo esperó arriba y castigó a Craig con golpes de ground and pound. Paul Craig, si lo neutraliza, si sabe leer sus trampas, las que te va dejando, es un peleador muy vulnerable, sobre todo a estas alturas de carrera, y su victoria pasaba por finalizar a Modestas en el suelo, cogiendo la espalda, metiendo algún triángulo, pillando por sorpresa al lituano. Y luego pues llegamos a las dos últimas peleas, dos peleas protagonizadas por dos brasileños y dos franceses, dos brasileños del Fighting Nerds, Mauricio Ruffi y Caio Borralho, y sus rivales, dos peleadores franceses que contaban con el apoyo del público local. En la primera pelea del peso ligero, Mauricio Ruffi se enfrentaba a Benoit Saint-Denis, una pelea en la que Mauricio Ruffi partía con ligero favoritismo, partía con cierta ventaja según los expertos. Yo también creía que iba a ganar la pelea, pero fue dominado por Benoit Saint-Denis en el suelo, fue llevado al suelo con facilidad, fue controlado en el suelo, no pudo desplegar su striking Mauricio Ruffi con comodidad, y en el segundo asalto Benoit Saint-Denis consiguió pues encajar, ¿no?, sus brazos bajo el cuello de Ruffi, conseguir ese mataleón haciendo presión, ¿no?, en la mandíbula, en la cara, y obligando a tapear a Mauricio Ruffi. Por lo tanto, no creo que fuera por estrangulamiento, sino por daño en la cara, por la posición, ¿no?, que tenía de los brazos el bueno de Benoit Saint-Denis. Se corta la progresión de Mauricio Ruffi, que venía absolutamente enrachado, que venía aquí con el papel de favorito, una racha absolutamente increíble de 3 victorias en la UFC. Protagonizó el mejor debut en muchos años de un peleador en UFC en su pelea contra Jamie Mullarkey. Estuvo regular contra James Jobtop en su segunda pelea frente al peruano, y contra Bobby Green pues lo finalizó con una absoluta brutal patada giratoria que le sirvió también para llevarse un bono. Y aquí pues tenía la gran oportunidad de vencer a Benoit Saint-Denis y pegar un auténtico acelerón en el ranking, pero pues se corta su progresión y Benoit Saint-Denis consigue la victoria más importante, no voy a decir en su carrera, pero muy posiblemente una de las 3 victorias más importantes de su carrera, que llega en un momento clave. Y si echas la vista atrás, posiblemente es la victoria más importante en su carrera en la UFC, sobre todo pues teniendo en cuenta que lleva muchos años peleando en la UFC, que ha vencido a rivales complicados, Ismael Bonfim, venció también a Thiago Moisés, pero creo que esta ha sido la pelea en la que se ha impuesto a un rival de nivel más alto. No pudo ganar a Dustin Poirier, venía de fracasar el año pasado contra Renato Moicano, donde recibió una paliza absoluta en el UFC de París también.
Y aquí pues no estaba obligado porque partía como no favorito, pero peleaba otra vez frente a su público y una derrota le hubiera dejado ya, no contra las cuerdas, porque venía de ganar a Kyle Prepolec, pero lo hubiera dejado ya muy tocado. Todos esperaban que Benoit Saint-Denis fuera noqueado, es lo que yo esperaba, y aún así sacó garra, sacó fuerza, derribó a Mauricio Ruffi, se lo llevó a aguas pantanosas y consiguió esa finalización cortando la progresión del peleador o uno de los peleadores del Fighting Nerds que más prometía, un peleador prácticamente invicto que no perdía desde 2019 contra Manuel Sousa, que es este luchador brasileño que ha conseguido el contrato hace muy poquito en el Contender Series. A partir de ahí, pues prácticamente todo finalizaciones, primer y segundo asalto, un estandarte del Fighting Nerds, un peleador absolutamente increíble. El propio Dana White lo ha alabado muchísimas veces y aquí pues se corta su progresión. Aún así, es un peleador, Mauricio Ruffi, muy joven. Es un peleador que con esta derrota puede seguir mejorando, puede hacer que le preste un poquito más de atención al grappling, que coja un poquito más de experiencia y seguro que va a salir reforzado esta derrota. Tiene solo 29 años, al igual que Benoit Saint-Denis, y yo creo que le va a servir para mejorar, aunque sí que es cierto que las expectativas, ¿no?, que comentamos en un programa anterior de posibles rivales futuros de Ilia Topuria, Mauricio Ruffi estaba ahí, pero ahora pues ese emparejamiento queda muy lejos porque tiene todavía muchísimas peleas por delante que ganar Mauricio Ruffi. De haber ganado aquí a Benoit Saint-Denis, obviamente el emparejamiento con Topuria se hubiera acercado un poquito más, no de cara a los próximos meses ni de cara a 2026, pero hubiera sido un nombre a tener en cuenta de cara al futuro. Con esta derrota se queda de nuevo muy, muy lejos y tendrá otra vez que rehacerse un poco, recuperar y empezar a subir la escalera de nuevo. Derrota dolorosa, sobre todo hay que ver también a los compañeros. Creo que Carlos Prates estaba en Francia y se le veía como después de la derrota se levantaba muy rápido del asiento, muy enfadado, disgustado y se iba. Por lo tanto, una derrota que en el Fighting Nerds duele mucho, sobre todo por lo que le pasó a Carlos Prates, por lo que le pasó a Caio Borrallo, que ahora lo analizaremos, y porque se queda pues prácticamente solo un peleador ahí en el top, ¿no?, que venga rachado, que es Jan Silva, el peleador del peso pluma. En este combate, Mauricio Ruffi tendrá que reconfigurar un poco su estrategia, va a seguir consiguiendo muchas victorias, va a seguir en el top 15, más pronto que tarde va a estar en el top 10 de la UFC, y el bueno de Benoit Saint-Denis, como comentaba, pues se recupera moralmente, enlaza 2 victorias consecutivas, consigue la victoria más importante o una de las victorias más importantes de su carrera, y frente a su público con lo importante que es eso. Y muy atentos todos de esta división, del peso ligero, que domina actualmente Ilia Topuria. Y vamos a ver, ¿no?, qué ocurre en la parte baja del ranking, porque de ahí siempre pueden aparecer futuros rivales del peleador español. Y luego, como comentaba, en la pelea principal, Caio Borrallo, también peleador del Fighting Nerds, se enfrentaba al local Nassourdine Imavov, partiendo también como ligero favorito, pero cayendo ante Imavov por decisión unánime. Otro francés del Fighting Nerds que pierde en UFC, Carlos Prates, Mauricio Ruffi, Caio Borrallo. Pierde de forma clara en este combate tras no recibir una paliza, pero sí ser controlado por Imavov, que dominó el striking, que conectó los golpes más importantes, que defendió los derribos de Caio en todo momento. No encontró su distancia a Borrallo, no consiguió derribar. Seguramente ese corte de peso que hizo hace un mes como backup fighter, ¿no?, como peleador de reemplazo para esa pelea entre Khamzat Chimaev y Dricus du Plessis, le ha afectado aquí porque no se la ha visto dominante, se la ha visto inferior a nivel físico, no ha podido derribar, no ha podido conectar golpes, no ha podido en definitiva plasmar su estilo o el estilo que le ha llevado a esta pelea, a protagonizar un main event en París, y ha sido pues muy decepcionante la pelea de Caio Borrallo. Esperaba que ganara Caio, creo que tenía una ventaja de suelo muy importante sobre Imavov, pero como no consiguió derribar a Imavov, aquí la pelea arriba la dominó el francés con su striking poderoso, con un striking que cada vez es más técnico de Nassourdine.
Un Nasruddin que es un luchador que es grande a pesar de no cortar mucho peso. Creo que es uno de los peleadores del top que menos peso corta en este peso medio. Y es un luchador grande, es un luchador que está mejorando, un luchador joven, un luchador que ha mejorado el wrestling. No tiene nada que ver Imavov, que perdía contra Phil Hobbs en 2021, y el Imavov de ahora. Cualquiera diría, ¿no?, que ese peleador que perdió contra Phil Hobbs ganaría a Caio Borrallo, noquearía a Adesanya y le daría también un auténtico baño a Brendan Allen. Y es un luchador que está mejorando muchísimo, como comentaba, que solo tiene 29 años, por lo tanto el prime de Imavov todavía no ha llegado. Y Caio Borrallo, por su parte, pues venía lanzadísimo, y aquí pues también se corta un poquito, ¿no?, su progresión, se explota su burbuja. Venía lanzado, Borrallo no perdía desde 2015 en su segunda pelea profesional, quedaba lejísimos, y era uno de los peleadores más prometedores de este peso medio. Yo ya comentaba que era posiblemente el peleador que más complicaciones le podría dar a Khamzat Chimaev. A la vista está que contra Imavov no ha podido hacer nada, por lo tanto Imavov se queda ya ahí junto a Renier de Ridder y Anthony Fluffy Hernández como los tres peleadores a enfrentar a Khamzat Chimaev. Creo que Fluffy es ahora mismo el peleador más complicado para Khamzat por cardio, por grappling. Y vamos a ver, ¿no?, qué decide la UFC. Obviamente, René de Ridder sería una opción merecida, realista. No sé yo si René podría aguantar mucho a Chimaev, aunque tiene también buen grappling y unas rodillas letales. Imavov le pondría las cosas complicadas a Khamzat, pero sería derribado casi al 100% por Khamzat y dominado en el suelo. Y Anthony Fluffy Hernández contra Chimaev sería una pelea súper carismática entre un Fluffy Hernández que no tiene nada que ver con Khamzat. Es un peleador con mejor striking que Khamzat, con mejor jiu-jitsu que Khamzat. Obviamente no tiene un wrestling nada parecido al de Chimaev. Chimaev es el mejor wrestler de toda la UFC, pero si va al suelo puede complicar mucho las cosas a Khamzat, y en este caso en la pelea arriba también creo que sería superior Anthony Fluffy Hernández. Por lo tanto se queda un panorama bueno, prometedor en este peso medio. Sí que es cierto que me da pena por los luchadores del Fighting Nerds. Se desinfla, ¿no?, esta burbuja del Fighting Nerds que tanto he alabado yo en los últimos programas. Y el gran exponente, la gran esperanza de este gimnasio de Brasil, que sigue siendo de los mejores del mundo sin ningún tipo de dudas, pues se queda en Jan Silva, que va a protagonizar el próximo gran evento de UFC que analizaré en unos minutos. Porque antes de hacer la previa de los siguientes eventos, pues toca ver un poquito qué nos ha deparado, ¿no?, el panorama de la actualidad en la UFC, o algunas cositas que comentar, que alguna de ellas os va a sorprender mucho. Y por ejemplo se ha confirmado, que esto es muy importante, la siguiente pelea, que sería la segunda pelea de Alex Topuria en UFC. El hermano de Ilia Topuria se va a enfrentar a Bezkat Almahan el sábado 22 de noviembre en el UFC de Qatar. Almahan, pues seguramente ahora mismo no suene. Es el peleador kazajo que se enfrentó a Umar Nurmagomedov en su debut. Le aguantó hasta a la decisión, e incluso pues tuvo algún momento en el que hizo daño a Umar Nurmagomedov y finalizó a Brad Katona por KO en su última pelea en mayo en 2025. Un Almahan con un récord 12-2, peleador de 28 años, peleador complicado, con buenas manos, por lo tanto una pelea muy difícil para Alex Topuria. Incluso es muy posible que parta como ligero favorito Almahan. Va a ser una pelea muy igualada, pelea difícil, pelea que ya va a ser un reto real para Alex Topuria. Es mucho mejor Almahan que Cignes, el último rival de Alex, pero Alex ya sabéis que es un wrestler buenísimo, muy técnico en el boxeo, buen cardio, y yo confío, por supuesto, en Alex Topuria por esa inteligencia que tiene. Por lo tanto, 22 de noviembre, cita que hay que apuntarse, Alex Topuria contra Bezkat Almahan. Y luego, una cosita que es curiosa, ¿no?, para comentar, como decía antes, he estado este fin de semana de viaje de trabajo en el norte de España. Y bueno, no sé si os acordaréis, ¿no?, de la ciudad en la que he estado, que creo que lo he comentado al principio del programa, pero bueno, si no os acordáis, si he visto a una persona importante
a una persona importante. Tengo por ahí documentos gráficos. Si me queréis, si queréis ver la fotografía, está en mi cuenta de Twitter, Manuel G. Carrero, @Manuel G. Carrero. No es muy agradable ver mi cara, pero bueno, la tenéis ahí. Y bueno, a modo de pequeño juego, si os digo peleador español, bueno, pues me diréis mucho Topuria, Juan Espino, Dani Vares, Enrique Wasabi, Arnel Lloveras, muchísimos, ¿no? Si os digo norte de España, la cosa ya se concreta un poquito más. Y si sois españoles, pues ya seguramente tengáis unos nombres en la cabeza. Pero claro, si os digo Asturias y os digo Gijón, y os he comentado antes, peleador español de artes marciales mixtas, creo que incluso siendo muy casual, hay un nombre que se te viene a la cabeza. Y efectivamente hablo de Joel Álvarez, peleador al que vi en Gijón el pasado sábado. Fue una auténtica sorpresa. Yo llegué a Gijón el viernes, el sábado fui un poquito a desconectar a la playa por la tarde porque hacía un día increíble y me apetecía tomarme un helado, ¿no? Pues digo, voy a ir a una heladería aquí de la esquina, me tomo un helado antes del UFC de París porque estuve en la playa por la tarde antes de París para echar unas horitas, echarme un baño allí, que el agua está helada, por cierto. Madre mía, todos los huevos que tenéis los que vivís en el norte de España para bañaros allí, aunque la playa era increíble. Y llegando a la heladería, me encuentro que aparece por ahí el bueno de Joel Álvarez, reconocible por supuesto, es un peleador enorme, una persona grandísima, y obviamente no podía pasar el momento sin saludar a Joel y sin pedirle una foto. Es verdad que fui bastante rápido porque estaba allí con su pareja y su hija y tampoco le quería incomodar mucho, pero bueno, le comenté eso, que venía desde Sevilla, que mucha suerte de cara al futuro, que muchas gracias, ¿no?, por todo lo que está haciendo por las artes marciales mixtas. No pude hablar mucho más con él, pero fue súper amable. Me hice una foto, por supuesto, con él, porque lo he tenido cerca otras veces, ¿no? Pero nunca tanto como para pedir una foto. Yo no soy tampoco mucho de pedir fotos, pero ya que me pilló en Gijón al segundo día, que Gijón es una ciudad pequeña, pero aún así es mucha casualidad, pues me hice una foto. Y sobre todo estando al lado de Joel, cara a cara, yo soy una persona bastante grande. Yo soy una persona de 1,86 y suelo rondar los 100 kilos, 95, 100 kilos. Por lo tanto soy grande. Es verdad que perfectamente me sobran 5 o 10 kilos, pero bueno, hago deporte. Y Joel me saca media cabeza. Joel no sé en cuánto estará, si es 1,90, pero me saca media cabeza enorme. Y que haya estado peleando en el peso ligero un peleador tan grande, para mí de verdad me sorprendió muchísimo. Lo vi gigante a Joel. Y me sorprendió mucho. Entiendo, por supuesto, que haya subido al welter, porque el corte de peso y los campamentos, las semanas previas al combate, tienen que ser durísimas. Y ahora con su niña, entiendo que querrá disfrutar de ella. Y si está cao, destrozado las semanas previas a un combate o fuera del campamento, también tiene que estar controlando el peso. Entiendo, ¿no?, que haya tomado la decisión de subir. Pero sobre todo eso, comentaros eso, que tenéis la foto ahí en mi Twitter personal. Y muy buen tipo, Joel Álvarez, desde el primer momento, muy, muy amable, sin ningún problema para la foto y nada, le di un saludo, me quedé con las ganas de invitarla al programa, pero entiendo que estará hasta arriba. Y sobre todo la alegría de ver a Joel, que es un auténtico referente, ¿no?, para los que amamos las artes marciales mixtas. Y encima si eres de España, ¿no?, pues más todavía. Y si incluso vas a Gijón y te lo encuentras de casualidad, pues la alegría que me llevé fue doble. Por lo tanto, la curiosidad, ¿no?, la anécdota de este descansito, de este receso que he hecho entre temporada 2 y temporada 3, y una alegría, ¿no?, ver a Joel Álvarez, que es realmente el mejor peleador nacido en España de artes marciales mixtas que ha habido nunca, en mi opinión. Creo que está bastante claro que él es el mejor. Y una alegría haberme encontrado a Joel, a ver si en algún futuro nuestros caminos se cruzan de nuevo y hacemos algún tipo de colaboración, tanto Joel como cualquier otro peleador. Me encantaría traerlo a este podcast. Y ya pues tocaría entrar un poquito en lo que es la previa de los próximos eventos de artes marciales mixtas, que este fin de semana, más allá de las artes marciales mixtas, como comentaba al principio del programa, tendremos un combatazo de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, que seguramente no puede haber en directo, pero habrá que ver en diferido. Creo que lo emiten en Netflix. También vamos a tener a Callum Walsh, que es un peleador que creo que está incluso patrocinado por la UFC. También vamos a tener de nuevo a Naoya Inoue, que es uno de los mejores boxeadores libra por libra.
Y vamos a tener, aparte del evento Noche UFC en San Antonio, Texas, vamos a tener eventos más pequeñitos también muy interesantes. Por ejemplo, tendremos LFA número 217, que creo que es el último LFA antes de la visita a Tenerife. Vamos a tener a Michel Mackie en la pelea principal, un Michel Mackie que perfectamente podría estar peleando en la UFC o en el Contenders, pero aquí sobre todo la gran personalidad, ¿no? El peleador a seguir va a ser el campeón olímpico Gable Stevenson, uno de los mejores luchadores en la historia de Estados Unidos o en la historia del wrestling a nivel internacional. Va a debutar aquí profesionalmente contra Braden Peterson. Vamos a tener también a Cheyenne Bowers, Bobby Lee, enfrentamos al invicto ruso Nikita Kulshin. Joey Hart y Christian Turner van a protagonizar un evento en la cartelera principal que va a ser muy buena pelea. Conozco a ambos y son muy buenos peleadores, pero sobre todo aquí, cartelera principal, Michel Mackie, pelea principal, y ese debut de Gable Stevenson, muy interesante, porque Gable Stevenson, a poco que le vaya bien en las artes marciales mixtas, va a estar fichando con un contratazo por UFC o por PFL segurísimo, y seguramente la UFC se adelante haciendo una cosa muy similar, ¿no?, a lo que hizo con Bonnie Cole. Luego tendremos también evento de Octagon, el número 75, en Alemania. Un evento en el que vamos a contar, por ejemplo, con Khalid Taha, ex peleador UFC, David Borak, también ex peleador de la compañía. Como comentaba, un evento que se va a realizar el sábado en Hannover, en Alemania. También pues importante, sobre todo Octagon a nivel europeo, de lo mejorcito. Luego, Cage Warriors, que regresa a Newcastle y va a traer también un evento muy bueno, el número 193. En la pelea principal, George Hardwick, hermano de Harry Hardwick, que fue el peleador que perdió contra Cagué Fernández, va a protagonizar la pelea principal. George Hardwick viene de perder contra Samuel Silva, que es un luchador que también ha participado en el Contender Series y perdió contra Mandel Nalo. Aquí se va a enfrentar al brasileño Nonato Jr., debería ganar George Hardwick claramente. Luego, la leyenda escocesa Chris Vanguard se va a enfrentar a Simone Patrici en el evento coprincipal. Luego, George Steins, que es un luchador muy prometedor, se va a enfrentar a William Batista, el brasileño, pelea que debería ganar Steins. Orlando Wilson Prince, que siempre da buenas peleas, se va a enfrentar al veterano Andrew Fletcher. Tenemos el regreso de Mateusz Figlak, el polaco, el pequeño de los Figlak, que se enfrenta al local Tom Crosby. Rhys McEwan también va a pelear en la cartelera principal, un peleador muy bueno escocés. Y luego pues en preliminares tenemos a Michel Chamou, que es un luchador muy explosivo. Tenemos por ahí a Keith Harvey, el escocés, que es bastante bueno. Por lo tanto, una cartelera de Cage Warriors muy, muy entretenida. Y más allá de los dos eventos que voy a dejar para el final, que uno va a ser WOW y otro va a ser, por supuesto, Noche UFC, importante a destacar que el domingo por la mañana acá tiene evento en Almaty, en Kazajistán, con muy buenas peleas y con mucho viejo conocido. Por ejemplo, Raúl Manfio, ex campeón de PFL, que va a pelear aquí en la cartelera principal frente al local Artem Reznikov. Vamos a tener también en esta cartelera a Sidney Outlaw en las preliminares, peleador también que ha estado en Bellator. Y sobre todo aquí, como nombre interesante, sobre todo de cara al futuro, diría que el ruso Murat Magomedov, que es un ruso con un récord 14-1. He visto alguna pelea suya en AK anterior. Viene de perder en julio, por lo tanto, viene de perder el invicto hace poquito. Querrá volver a la senda de la victoria cuanto antes. Y es un luchador que se ha enfrentado a buenos rivales en sus últimos combates. Finaliza, es peligroso en el suelo. Y es un luchador que en un futuro puede estar dando el salto a una promotora grande. Y hablando de promotoras grandes o promotoras que están creciendo mucho, que sí se pueden considerar grandes a nivel nacional, tenemos que hablar de la gran promotora en estos momentos que hay en España, que es la promotora WOW, The Way of the Warrior o The Way of Warrior FC, la promotora de Ilia Topuria, la promotora que más crece o que más ha crecido en los últimos meses, que ha desbancado a War, que ha desbancado también a FL, que en este caso pues trae un proyecto muy similar a la UFC en cuanto a espectáculo, en cuanto a potenciar lo que se ve también
fuera del octógono, fuera de la jaula, espectáculo de luces, música, bebidas, es decir, todo. Cuidar el envoltorio. WoW es experto en eso, y este sábado regresa con su evento número 22, regresa a la capital de España, regresa a Madrid, al Madrid Arena, y nos va a traer una de las mejores peleas en la historia de las artes marciales mixtas, posiblemente la mejor pelea del peso semipesado de la historia de las artes marciales mixtas españolas. Una pelea que van a protagonizar Enoch Solves, auténtica leyenda de las MMA nacionales, y Darwin Rodríguez, uno de los luchadores que también más suenan para dar el salto a la UFC. Incluso creo que ha comentado que fue tentado para participar en el Dana White Contender Series de esta temporada, pero que su objetivo es dar el salto directo a la UFC. Darwin, récord 18-6, 205 libras. Enoch Solves, 28 victorias profesionales, 11 derrotas. Enoch Solves, ya sabéis, un peleador muy veterano, un peleador con muchísimos años de experiencia a sus espaldas en las artes marciales mixtas, peleas a nivel internacional con los mejores peleadores de Europa, ha estado en auténticas batallas el luchador valenciano, y ahora pues firma por WoW tras su paso por AFL, promotora en la que peleó hace muy pocos meses, en abril de este año, y promotora en la que ganó a Rodrigo Carlos por KO en un minuto. Ahora firma por WoW, como he comentado, la mejor promotora española, para protagonizar este auténtico peleón. Como comentaba, muy veterano Enoch Solves, 41 años, pero como él mismo comenta, en el mejor estado de forma de su carrera. Por su parte, su rival Darwin Rodríguez, como comentaba, un peleador mucho más joven, 32 años, en su prime físico, 18 victorias profesionales, 6 derrotas, llega a esta pelea con una racha de 5 victorias consecutivas, la última de ellas en marzo de este año, en The Battle Championship, contra Martín Otaviano por heel hook en el asalto en el primer asalto a los 4 minutos de pelea. Un peleador muy peligroso, Darwin, en el suelo, peligroso arriba, y una pelea esta en la que obviamente Darwin tiene la ventaja de cardio. Darwin debe tener cuidado en los primeros minutos con Enoch Solves, que va a salir a por todas, a noquear, ¿no? En los primeros segundos, primeros minutos de pelea a Darwin Rodríguez. Realmente esta va a ser una pelea contra reloj para el bueno de Enoch Solves. Necesita ganar en el primer segundo asalto, si no el cardio y los derribos de Darwin le van a llevar a terminar muy cansado y seguramente ser finalizado en el asalto 3, asalto 4. Esta pelea no va a ir a decisión. No hay ningún tipo de opción de que esta pelea vaya a la decisión. Por lo tanto, auténtica batalla que vamos a tener aquí, sobre todo en los primeros minutos de pelea, que estos hombres van a ir a intercambiar, sobre todo Enoch. Y Darwin Rodríguez, si es inteligente, si no quiere perder esta pelea, ser noqueado, que es lo que va a intentar Enoch, debe buscar algún derribo, cansar al valenciano e intentar pues finalizarlo unos minutos después, cuando el cardio del luchador de 41 años se merme un poco. Y luego, en el resto de la cartelera, pues como viene siendo habitual, una buena tanda de peleas amateur de WoW, donde por ejemplo pues vamos a tener a Diego Esteche, que es uno de los mejores peleadores amateurs de España. Se va a enfrentar a Francesc Bataille. Y Diego Esteche, pues un peleador espectacular, buenísimo en el suelo, que debería ganar la pelea muy, muy prontito en el primer asalto. Vamos a tener también a Antonio Fofirka protagonizando su segunda pelea profesional. Antonio Fofirka, peleador al que pude ver en Sevilla este mismo año de forma presencial. Ganó al local Jesús Vasco en la pelea en la que debutaban ambos como profesionales. Finalizó a Jesús Vasco en 11 segundos, silenciando a la grada, protagonizando para mí el KO de la noche. Un peleador buenísimo, un peleador al que todavía pues no hemos podido ver como el profesional, porque ha estado solo 11 segundos peleando. Se llevó un bono por actuación de la noche en ese evento de WoW en abril en Sevilla, y ahora pues se enfrenta a Erasmo Silva, un peleador que tiene un récord idéntico al suyo, una victoria como profesional, pero Antonio Fofirka, un luchador pues para mí buenísimo, y lo que le hizo a Jesús Vasco absolutamente increíble, un peleador con mucha experiencia amateur, con muchísimas victorias a sus espaldas, y una auténtica promesa también de las artes marciales mixtas españolas, como es el propio Jesús Vasco, que también pues es un peleador que, por mucho que haya perdido su primera pelea profesional,
va a ganar muchísimos combates, lo vamos a ver en WoW más pronto que tarde, y es un auténtico fenómeno Jesús. Aquí en Sevilla lo conocemos muy bien y es un peleador que promete una barbaridad, por eso hay que darle mérito al bueno de Fofirka. También vamos a tener a Andrea Meneses peleando en esta cartelera principal, un Andrea Meneses que ha pasado por México peleando en combate. Aquí se enfrenta a la inglesa Hailey Valentine y muchas ganas de ver también a Andrea Meneses peleando en España. Vamos a tener también a Roberto Ionescu, peleador hispano-rumano, enfrentándose a Wilmar Kirama, una pelea que puede ser muy buena. Y vamos a tener, por ejemplo, también a Sebas Santana Guedes, que es un luchador canario al que hemos visto pues, en los últimos años pelear en PFL, donde no pudo ganar ninguna de sus dos peleas. Es verdad que se enfrentó a rivales complicados y aquí también va a tener una papeleta muy importante, muy complicada el bueno de Sebas. Se va a enfrentar a Ethan Birmingham, que es un peleador invicto, muy joven, 5-0, 21 años, una promesa de las artes marciales mixtas norteamericanas. Un peleador al que yo no he podido ver o no recordaba haber visto. He tenido que ver una pelea del FEAB de hace un año y medio para ver un poquito su estilo. Es una pelea en la que él finaliza en 1 minuto y medio por lesión de rival, o gana la pelea por lesión del rival. Y por lo que me cuenta, este chico, Birmingham, es un auténtico portento, un fenómeno. Vamos a ver si aquí consigue ganar, porque pues parte como favorito frente a Sebas Santana Guedes. Y complicado para Sebas. Puede aprovechar su veteranía, es un peleador bueno en el suelo, pero tal y como parece, Birmingham ha venido aquí a ganar en WoW. Ya sabéis que WoW trae a peleadores internacionales y no le importa, ¿no? Que los peleadores locales pierdan, incluso enfrentar a los mejores españoles con tal de mejorar las carteleras. Por lo tanto, aun desconociendo cómo es Birmingham, sabiendo, ¿no?, la trayectoria de Sebas Santana, no sé yo cómo va a ser esta pelea, pero lo que me cuentan de Birmingham es muy bueno, y cuidado con este chico si gana, que se pone ya 6-0 con una edad de 21 años, ganando fuera de su país, ganando un local. Cuidado con este chico, que es carne de UFC si se confirma lo que cuentan de él. Y como pelea coprincipal, justo debajo de Lennox Solves contra Darwin Rodríguez, vamos a tener el regreso de Miguel Ángel Lozano, Colombo. Enfrentamos al brasileño Neverton Cruz. Ya sabéis, Colombo pues perdió contra el actual campeón de WoW, Umaham Ibragimov. Perdió en su último combate en marzo de este año, un KO muy feo, pero bueno, Ibragimov fue una auténtica bestia, un peleador que podría estar ya luchando perfectamente en la UFC contra muy buenos pesos ligeros e incluso ganando. Es el antirruso, por así decirlo, un peleador muy fuerte, con muy buen striking, y Colombo pues aquí perdió la pelea a pesar de partir como claro favorito contra el campeón de WoW. Ahora se enfrenta a Everton Cruz, una pelea en principio más asequible, y Colombo, un peleador que seguramente ya conozcáis, un peleador que se prodiga mucho en redes sociales, streamer, por YouTube también se le suele ver comentando en canales de artes marciales mixtas, un luchador muy carismático, a mí me cae muy bien, es hispano-colombiano y es un peleador también que por nivel perfectamente podría pues estar en un Contender Series o si gana ahora pues plantearse, ¿por qué no?, un salto, ¿no?, en corto aviso a una cartelera de UFC o de otra promotora europea grande, porque es un peleador muy bueno, muy completo Colombo, y también con bastante margen de mejora. Es un luchador muy joven. Por lo tanto, yo este fin de semana no podré ver esta cartelera del sábado porque compromisos familiares, tendré una boda, por lo tanto, a ver qué puedo ver y qué no puedo ver en directo, si puedo engancharme con el Canelo Álvarez de madrugada, ver la UFC el día siguiente. Tendré que adaptarme un poquito a las horas que tengo, que del domingo me van a quedar muy pocas, me levanto tarde, o sea, veremos a ver qué puedo ver en directo y qué puedo ver en diferido, pero bueno, la pelea principal y la coprincipal son auténticos peleones y muchas ganas de ver ese Nox Solves contra Darwin Rodríguez. Por lo tanto, muy buen evento de los amigos de WoW de nuevo, llevando las artes marciales mixtas españolas a otro nivel. Pero el gran evento de la semana, la gran cartelera de la semana, por supuesto, va a ser UFC, noche UFC, evento que se desplaza a Texas, a San Antonio, la ciudad de los Spurs.
Un evento que nos trae como pelea principal un Diego López contra Jan Silva absolutamente espectacular, el último mohicano de los Fighting Nerds, por así decirlo, el peleador que está obligado a devolver la gloria al Fighting Nerds, Jan Silva, y Diego López, ex retador al cinturón del peso pluma que posee Alexander Volkanovski y que no pudo arrebatar Diego López en abril de este año. Una cartelera respecto al UFC de París, para mí un bajón bastante claro de nivel, un bajón bastante claro de interés en comparación con los emparejamientos de París. Una cartelera un poquito descafeinada, una cartelera en la que en principio el protagonismo lo deberían tener o acaparar los peleadores mexicanos y se ha quedado muy huérfanos de mexicanos. Se ha caído Raúl Rosas, se ha caído Edgar Chairez, han entrado reemplazos de última hora, pero no tiene esa sangre, no tiene ese carisma mexicano. Y por supuesto, en San Antonio, en Texas, muchísimo fan mexicano, muchísimo aficionado mexicano que irá al pabellón, que irá con las banderas de México a animar a sus peleadores, pero mucha ausencia de peleadores mexicanos tendría que contar, pero muy poquito. Realmente con pasaporte o con nacionalidad mexicana pocos, con ascendencia sí que es cierto que hay bastantes. Empezando a repasar un poquito de abajo arriba, pues tenemos la final del TUF del peso welter entre Rodrigo Cezinando y Danil Donchenko, una pelea muy buena, una pelea con dos luchadores bastante completos que no pudieron enfrentarse en su momento y se enfrentan ahora en esta final del TUF, un TUF que no he podido seguir, sí que es cierto que he visto de forma aislada peleas de Donchenko y de Cezinando y son dos luchadores que saben pegar, son dos luchadores bastante completos, por lo tanto una muy buena pelea de apertura de velada, esta final de The Ultimate Fighter. Parte como favorito Donchenko, pero Cezinando es peligroso y creo que los dos, independientemente de quién gane la final, lo van a hacer bien en la UFC. Luego, Alice Pereira, la debutante más joven en la historia de la UFC, 19 añitos, la brasileña, récord 5-0, se va a enfrentar a la local y a la veterana Montserrat Rendón en un combate pues en el que perfectamente Montserrat Rendón podría ser la madre de Alice Pereira. Tiene 19 años Alice Pereira, que no es familiar de Alex Pereira, y Rendón tiene 36. Prácticamente el doble de edad, una auténtica barbaridad. Rendón viene de perder contra Selesniakova y se enfrenta aquí a una Alice Pereira que está invicta, pero que realmente se ha enfrentado a rivales de un nivel muy, muy bajo. Por lo tanto, es una incógnita. Alice Pereira, que es una peleadora muy grande, sigue siendo una incógnita, ¿no? Muy joven, parte como favorita aquí ante Rendón, pero difícil. Estos debuts, 19 años, evento de UFC, enfrentándote antes a rivales de un nivel muy bajo, incluso pues marcado algunos de estos emparejamientos previos de Pereira como ilegítimos, ¿no? Ante rivales que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Complicada papeleta que tiene Pereira partiendo como favorita. Vamos a ver si la presión no le pasa factura a la brasileña, que además va a contar va a contar con un público que seguramente le pite, le abuchee y aplauda todos los golpes y todos los derribos, ¿no?, que pueda conseguir Montserrat Rendón. Luego, Alessandro Costa, que viene de recuperarse de una lesión muy, muy jodida, con perdón de la expresión, de la rodilla, se enfrenta a Aiden Coria. Una pelea muy buena esta, una pelea en la que los expertos le dan un favoritismo increíble a Costa. Aiden Coria es un peleador que en este caso venía de ganar a Paris Morán en la final, ¿no? O la pelea por el cinturón del peso mosca de Fury, pero tuvo un problema creo que fue de marihuana o similar de Aiden Coria y le quitaron el cinturón, una pelea en la que partía como no favorito Coria, se impuso a Morán y luego pues en la siguiente pelea en Fury ganó a Germán Orpineda Ponce por KO en el segundo asalto y ahora pues se gana, ¿no?, ese debut en UFC. Aiden Coria, un peleador al que he podido ver alguna que otra vez en el FA, un peleador completo, un peleador bueno, un peleador que parece que está mejorando, un luchador bastante joven al que perdí la vista cuando salió del FA porque Fury no es una promotora que yo suela seguir y aquí pues se ha ganado, parece, el derecho a pelear en UFC, a enfrentarse a Alessandro Costa, que en principio se va a enfrentar al local Edgar Chairez
Y aquí pues Costa, que es un peleador buenísimo, un peleador muy completo, un peleador que lleva sin pelear desde mayo de 2024, cuando se impuso a Kevin Borjas, pues ahora se enfrenta a Coria. Debería ganar Costa, pero cuidado con Aiden Coria, que pega fuerte y por ritmo puede ser que en los primeros minutos aventaje a Costa. Costa es muy bueno, se ha enfrentado a tops de la división, vamos a ver qué tal vuelve de la lesión. Y luego, pues tenemos un emparejamiento raro, un emparejamiento que en principio pinta poco en esta cartelera, y es la pelea entre Zach Reese y Cedric Dumas, el criminal o el ex convicto Cedric Dumas, que ha tenido problemas múltiples con la justicia en los últimos años, se cayó del último evento por un problema legal, un peleador con muchísimos problemas con las drogas, con la violencia, un peleador que parece que ahora pues se ha centrado un poco más, o que dice que ha sufrido un punto de inflexión en su vida y que se va a centrar en lo importante. Vuelve a la UFC Cedric Dumas, se va a enfrentar a Zach Reese, que creo que es de un pueblo muy cerquita o muy cercano a San Antonio, por lo tanto va a contar con el apoyo local. Pero Cedric Dumas, un peleador sin cabeza, un peleador con cualidades físicas para hacerlo muy bien en las artes marciales mixtas, pero un peleador sin cabeza, un peleador sin madurez, un peleador que sin muy poca disciplina. Tiene ya 30 años, es edad ya para centrarse. En la UFC no lo ha terminado de hacer mal. Ha perdido contra luchadores muy buenos, como pueden ser Ruziboev, como puede ser Michal Olesiejczuk. Es cierto que las victorias pues no son muy meritorias. Quizás la mejor fue la que consiguió contra Cody Brandage, más allá de la victoria contra Matthijs Penag en el Contender Series. Se impuso al europeo por guillotina en un minuto de pelea, que fue una auténtica sorpresa. Y aquí pues lo va a tener complicado entre un Zach Reese, que sí que es cierto que peca a veces de descuidar un poquito la guardia, de bajar los brazos, de pelear con el mentón muy arriba, y eso le puede costar algún disgusto contra Cedric Dumas, que pega también fuerte y que te puede complicar el combate. Aún así, para mí Zach Reese, mucho más centrado, más completo, si es inteligente va a intentar derribos, va a conectar y va a salir de la distancia, tiene más ritmo que Dumas, es mejor peleador en todos los aspectos que Dumas, y debería ganar a Dumas, y en este caso pues es muy posible que si Dumas pierde esta pelea sea cortado por la UFC. Y luego tenemos una muy buena pelea, que va a ser el enfrentamiento entre Luis Gurule y Jesús Aguilar. Jesús Aguilar, mexicano, y Luis Gurule, estadounidense, con pasaporte también o ascendencia mexicana. Luis Gurule, un peleador que llegaba a la UFC con un récord 10-0, haciéndolo muy bien en el FA, haciéndolo muy bien en el Contender Series, venciendo a Nick Piccinini por decisión dividida, en una pelea bastante cerrada ante un Piccinini invicto, y debutaba contra Ode Osborne en una pelea que él estaba dominando en el primer asalto, pero en el segundo le conectó con una izquierda limpia. Ode Osborne lo mandó a dormir y sufrió la primera derrota de su carrera, la primera derrota tanto profesional como amateur, la primera vez que finalizado Gurule, que estaba peleando muy bien hasta que le conectó Osborne, y una pelea esta bastante interesante, sobre todo porque se va a enfrentar el bueno de Luis a un Rafa García que es peligroso, sobre todo, bueno, Rafa García, perdón, a un Jesús Aguilar que es peligroso sobre todo en el suelo. A Rafa García lo mencionaré después porque también participa en esta cartelera. Jesús Aguilar, un peleador muy pequeñito, muy compacto, un luchador que también consiguió el contrato ganando en el Contender Series, que tiene un muy buen récord, un récord decente en la UFC, tiene 3 victorias, 2 derrotas, viene de perder contra Rafael Esteban por decisión unánime, y él se ha enfrentado pues a luchadores de la talla de Tatsuro Taira. Sí que es cierto que no pudo aguantar más de un asalto a Taira, pero bueno, tiene victorias contra Mateus Mendonça, tiene victorias contra Shannon Ross, tiene también una victoria por guillotina contra Stuart Nicol, que estaba invicto hasta ese enfrentamiento contra Aguilar. Por lo tanto, una pelea interesante, una pelea cerrada, en la que yo creo que Gurule es superior, sobre todo arriba. Debe evitar ir al suelo con Aguilar, y si la pelea se desarrolla arriba, Gurule, que es más grande, que es más alto, debería tener la ventaja de velocidad y la ventaja técnica en el striking. Por lo tanto, yo creo que me decanto por Gurule, pero por supuesto vamos a ver qué tal vuelve el bueno de Luis tras ser
finalizado por primera vez o perder por primera vez en su carrera, que hay peleadores que no se recuperan nunca de esta primera derrota. Pero es muy bueno, es muy buen luchador Luis Gurule. Posteriormente, en preliminares, tendremos una pelea que perfectamente hace 2 años o hace un año podría ser un evento principal de un Fight Night, y va a ser la ex retadora Tatiana Suárez contra Amanda Lemos, Amandiña. Choque de estilos, boxeo o kickboxing de Amanda Lemos contra el wrestling de Tatiana Suárez. Tatiana Suárez, familia mexicana, aunque ella, pues a pesar de tener esa sangre, no habla siquiera español, por lo tanto no tiene mucho arraigo con la cultura mexicana. Amanda Lemos ya la conocemos, peleadora con un boxeo letal, muy rápida. Es cierto que está ya en el ocaso de su carrera, 38 años. Aún así viene de ganar a Yasmin Lucindo, dando la sorpresa. Perdió contra Virna Yandirova, Virna que se enfrentará a Mackenzie Dern por el cinturón vacante. Y Tatiana Suárez, pues era el gran rival a batir, ¿no? En la división cuando volvió, bueno, antes de su lesión y después de volver de la lesión, partió como favorita frente a Weili Zhang, o al menos en una cuota muy pareja contra Weili Zhang en esa final, y fue dominada por Weili Zhang de forma muy, muy clara Tatiana Suárez. Ahora se enfrenta a Amanda Lemos en una pelea en la que debería derribar una y otra vez. Si no arriba, Amanda Lemos, como conecte a 3 asaltos, puede robar perfectamente 2 asaltos y hacerse con la pelea, pero lo normal es que Tatiana Suárez derribe a Lemos y robe 2 asaltos o incluso gane 3 asaltos con muchos minutos de control en el suelo. Aún así, interesante ver en qué estado regresa la buena de Tatiana Suárez, que en su momento era pues la gran promesa de las artes marciales mixtas femeninas, y con esa lesión pues se truncó un poquito su carrera, aunque estuvo a punto de ser campeona de la UFC. Luego tendremos el regreso de Claudio Puelles, el peruano que vuelve a pelear en la UFC tras su combate contra Fares Ziam, el cual perdió por decisión dividida en febrero de 2024. Para mí sorprendente, ¿no? Que aguantara a Ziam hasta la decisión y que incluso pues uno de los jueces le diera la pelea a Puelles, sobre todo después del combate que tuvo contra Dan Hooker, que le hizo estar fuera de la UFC prácticamente año y medio. Un auténtico baño de realidad que sufrió Puelles en esa pelea, una auténtica paliza. Incluso muchos lo consideraron como ridículo. Y aquí pues se va a enfrentar a Joaquín Silva, el brasileño, el veterano de 36 años, que peleó por última vez en mayo de 2024 frente a Drakkar Klose, contra quien perdió por decisión unánime. La última victoria de Silva contra el veteranísimo Clay Guida en diciembre de 2023. Esta es una pelea 50-50. Esta es una pelea absolutamente cara cruz, en la que Puelles tiene la ventaja de suelo, Joaquín Silva un poquito más técnico arriba. Vamos a ver qué versión nos encontramos de boxeo, o en el boxeo de Puelles, que necesita mejorar el striking sí o sí. No puede volver a repetirse lo de Dan Hooker. Y si la pelea va al suelo, pues posiblemente Puelles consiga algún tipo de sumisión. Si la pelea se mantiene arriba, lo va a tener complicado el peruano. Pero bueno, espero que haya mejorado Puelles su striking, que haya pulido un poquito más su estilo, porque es un peleador que tiene un suelo muy bueno, es un muy buen jiu-jitero y es un luchador que podría ser competente en la UFC si mejorara su boxeo. Es joven todavía Puelles, tiene capacidad de mejora, solo 29 años. Y vamos a ver qué versión nos encontramos, pero tengo ganas de ver a Claudio. Y también tengo ganas del siguiente emparejamiento, sobre todo por lo que puede salir de aquí, porque vuelve José Medina, Chicho Medina, y se va a enfrentar aquí a una roca dura, a Dusko Todorovic, en un combate del peso medio, en el que Todorovic parte con clara ventaja, al menos a priori parte con clara ventaja de striking, ventaja también de grappling. Todorovic tiene 3 derrotas consecutivas, necesita ganar para mantenerse en la UFC. Y José Medina, el bueno de Chicho, pues también llega con récord idéntico, 3 derrotas, por lo tanto quien pierda aquí va a ser cortado por la UFC y vamos a ver una auténtica pelea a cara de perro, ¿no? Como quien dice. Los últimos rivales de Chicho Medina, Ateba Gautier, Zach Reese y Magomed Gatsi Yasulov, 3 luchadores muy buenos, en clara ascendencia, complicados de ganar, partiendo en los 3 emparejamientos como claro no favorito Medina.
Y Todorovic por su parte, Christian Leroy Duncan, Mansur Abdul Malik y Zach Reese. También 3 emparejamientos muy complicados. La última victoria de Todorovic contra Jordan Wright, que ya no forma parte de la UFC, un peleador muy, muy malo. Y la última victoria de José Medina pues fue contra Fernando Filho, justo antes de su participación en el Contender Series, pelea que perdió contra Magomed Gadzhiyazulov. Medina, muchísimo aguante, un peleador que a mí me cae bastante bien, un peleador no muy técnico, un peleador con mucho corazón, pero tiene unas carencias muy claras de técnica, y Todorovic, que también es duro, que también es fuerte, que pega con mucha violencia. Aquí tiene la ventaja tanto en el wrestling como en el grappling y también pues en el striking. Aún así, si intercambia, cualquiera de los dos puede ir al suelo. Todorovic ha sido noqueado muchas veces y Medina pues tiene poder de KO. Por lo tanto, buena pelea para cerrar las preliminares, al menos pelea entretenida, por nivel obviamente muy por debajo de la media, al menos en la división, pero bastante entretenida seguro que está esta pelea. Y ya luego, en la cartelera principal, pues vamos a tener el debut de Santiago Luna, mexicano, contra Quan Lee. Santiago Luna, un peleador al que no he podido ver, no he podido seguir, muy jovencito, 21 años, entrena en el Entram Gym, peleador que ha participado sobre todo en la promotora UWC. Un peleador que tiene un récord invicto de 6-0. No he podido ver mucho sus peleas o sus cintas, su tape, como dicen los angloparlantes, pero un luchador que a mí me transmite buenas sensaciones, muy bueno en el suelo, fuerte, pega bien, tiene buena técnica, se mueve y creo que lo puede hacer bien en la UFC. Llega pronto, no ha pasado por un Contenders, debuta en una cartelera principal frente a su público que le va a animar. Vamos a ver qué tal le sienta la presión, porque Quan Lee es un peleador que ya tiene experiencia, tanto en UFC, que tiene ya 3 combates, como en LFA, que es en la cantera, entre comillas, de UFC. Es un peleador que, aunque no lance puños, tiene mucha fuerza, tiene poder de KO, te puede conectar una vez y te manda a dormir, por lo tanto no le va a pesar esa presión. Viene de ganar a Gastón Bolaños por Mataleón en el segundo asalto, que le sirvió para llevarse un bono por actuación de la noche. Súper motivado, estuvo a punto de ser cortado y ganó a Bolaños, por lo tanto llega sin presión. Y Santiago, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pelea vemos aquí. Yo voy con Santiago, con el joven, 12 años menos que Quan Lee. Puede finalizar arriba, puede finalizar abajo. Importante la presión, importante la madurez, esos 21 años si se nota o no. Tiene fuerza, pero cuidado que a veces se empieza con mucha intensidad y luego te cansas y te acaba pasando factura. Por lo tanto, muy buena pelea esta y muy, muy interesante. Luego tendremos un enfrentamiento entre Alexander the Great Hernández y Diego Ferreira. Pelea de última hora, pelea que creo que se ha cerrado hace muy poquitos días. Una pelea también muy interesante, muy igualada. Yo me decanto por Alexander Hernández por lo que vimos de Alex contra Chase Hooper hace menos de un mes, o prácticamente un mes. Y Diego Ferreira, pues un peleador que ya lo conocemos todos, muchísimas peleas en UFC, un peleador con más de 15 combates al máximo nivel, viene de perder contra Grant Dawson, pero ganó a Rebesky, ganó a Michael Johnson por KO, ganó a Anthony Pettis, se ha enfrentado a unos luchadores de un nivel altísimo. Y el gran hándicap que tiene Diego Ferreira pues es la edad, ¿no? Son 40 años, cumplirá 41 en menos de 4 meses. Vamos a ver qué versión vemos de Diego Ferreira, que como comenté pues perdió de forma clara contra Dawson a comienzos de este año, y Alexander Hernández pues está en el mejor momento de su carrera, por lo tanto me decanto aquí por el norteamericano. Y luego Kelvin Gastelum, peleador norteamericano pero también con sangre mexicana, mucho más arraigo que por ejemplo Tatiana Suárez. Un Kelvin Gastelum al que todos también conocemos, un peleador con un corazón enorme, un peleador con el gran hándicap del peso, del tamaño. Nunca ha querido cortar mucho peso, su división debería ser el welter, pero él, por no cortar peso, pues ha peleado sobre todo en este peso medio. Aquí se va a enfrentar a Dustin Stolfus. Kelvin Gastelum es mejor, debería dominar arriba. Stolfus puede intentar llevar la pelea al suelo, pero creo que Gastelum arriba
es más peligroso, aguantó bien a Joe Pyfer a pesar de ser dominado en su última pelea, y yo creo pues que va a ganar Gastelum. Creo que Stolfus sí que es cierto que puede robar alguna pelea en UFC si los combates van al suelo por ground and pound, por sumisión. Es un peleador grande, es un peleador musculado, pero yo creo que Gastelum, con esa experiencia, creo que puede mantener el combate arriba, o si lo derriban, levantarse relativamente rápido, evitar la sumisión de Stolfus. Tiene mejor cardio que Stolfus, y yo creo que puede hacer mucho daño, incluso conseguir una finalización en el último asalto. Posteriormente tendremos el enfrentamiento entre Jared Gordon y Rafa García. Muy buen combate también entre dos peleadores muy similares, dos peleadores muy completos. Jared Gordon, peleador de 37 años, que parece que nunca envejece, como el buen vino. Viene de ganar a Thiago Moisés con un KO increíble en mayo de este año. Y Rafa García, por su parte, ya sabéis, mexicano de pura sangre, un peleador buenísimo, que entrena en Estados Unidos, suele intercalar el Elevation Fighting con el Bloodline Combat Sports de California. Y un Rafa García con ya muchas peleas acumuladas en UFC. Viene de ganar al veteranísimo Pim Pichel por decisión, al que ganó en marzo de este año. Y ahora pues se enfrentan estos dos luchadores en una pelea también para mí muy igualada. Un combate en el que quizás, a pesar de la veteranía, me decante por Jared Gordon, porque creo que tiene un striking más peligroso, tiene mejor cardio, el suelo también es bastante bueno. A mí Jared Gordon me gusta mucho, Rafa García también es bastante completo, pero si echas la vista atrás y ves las victorias de Rafa García, Vin Pichel, Clay Guida, Maeshate, son victorias contra rivales de poco nivel. Cuando se lo han elevado un poquito, pues ha perdido contra Grand Dawson, contra Drakkar Klose, perdió, ¿no? Me acuerdo esa segunda pelea en un UFC en la que cayó de forma preocupante contra Chris Grutzemacher, y se repuso un poquito contra Nathan Levy, ganó también a Jesse Ronson por Mataleón, cayó, como comentaba, contra Drakkar Klose, y su última victoria contra Vin Pichel, como comentaba, en marzo de este año. Para mí, una pelea en la que creo que a medida que pasen los minutos, Jared Gordon va a ir imponiendo su estilo, y creo que Rafa García va a necesitar una finalización para ganar el combate. Combate muy igualado, pero creo que los golpes importantes o los derribos importantes van a caer del lado de Jared Gordon, que tiene muchísima experiencia. Es un peleador infravalorado en mi opinión, y un emparejamiento muy complicado para el bueno de Rafa García. Y ya en la pelea coprincipal tendremos también al veteranísimo Rob Font enfrentándose a David Martínez. Un Rob Font que en principio se iba a enfrentar a Raúl Rosas Jr., se cae Raúl Rosas Jr. y entra de última hora David Martínez, hermano de Melissa Martínez, peleador mexicano que ya ha debutado en UFC con una victoria contra Simón Oliveira. Y un combate para mí también cara o cruz, pero y parece insultante esto sobre, bueno, hacia Rob Font por la experiencia que tiene Rob Font, por lo bien que lo viene haciendo Rob Font. Pero creo que David Martínez viene fuerte, viene motivado, tiene ventaja física. Rob Font tiene 38 años, la durabilidad ya del mentón empieza a ser cuestionable. Aún así, pues tiene dos victorias muy buenas, dos últimas victorias contra Jan Matsumoto y Kyle Phillips, muy meritorias. Y su última derrota, pues sobre todo en 2023, contra el ex campeón Deiverson Figueiredo, en el debut de Figueiredo en la división, en el peso gallo. Y para mí una incógnita, sobre todo ver cómo afronta David Martínez esta subida de nivel. Porque David Martínez, de enfrentarse a Simón Oliveira a enfrentarse a Rob Font, cuidado que ahí se va a notar el boxeo de Rob Font, la experiencia de Rob Font, lo inteligente que es Rob Font. David Martínez va a tener que tomar muchos riesgos. Si conecta, va a hacer mucho daño al bueno de Rob, pero va a tener que tomar riesgos, a cortar distancia, a tomar algún que otro golpe, pero una pelea que pueda hacer que David Martínez entre ya de lleno en el ranking de la división, y es una oportunidad perfecta que tiene el mexicano para irrumpir de forma pues brutal en el ranking o en el top de esta división del peso gallo. Muy buena pelea, muy interesante, buen evento coprincipal o pelea coprincipal,
Pero la buena de la tarde o la buena de la noche va a ser, por supuesto, la pelea principal entre Jan Silva y Diego López. ¿Qué puedo decir yo de Diego López? ¿Qué puedo decir yo de Jan Silva que no sepáis? Vosotros seguro que lo conocéis mejor que yo. Jan Silva, Fighting Nurse, peleador loco, peleador con un pasado increíble, con una historia personal brutal. Os recomiendo que indaguéis un poquito. Es una historia súper triste de la madre. Creo que fue violada y luego la madre se tomó venganza. Una infancia complicada de Jan Silva. Un Jan Silva que tiene solo 28 años, se ha quedado, ¿no?, como el gran estandarte del Fighting Nurse o la última esperanza del Fighting Nurse, un peleador invicto que viene de destrozar a Brian Mitchell, de destrozar a Bagdasarian, destrozar a Drew Dober, destrozar a Charles Jourdain, viene de arrasar con la división. Ganó en el Contender Series a Kevin Vallejos, al argentino, con lo complicado que es Kevin Vallejos. Y ahora pues se enfrenta al mejor rival al que nunca se ha enfrentado, Diego López, ex retador al título, un peleador brasileño que entrena en México, con prácticamente ya un mexicano de adopción, un peleador muy grande, un jiu-jitero buenísimo, un buen striker, un peleador muy completo, muy carismático, muy potente, una absoluta brutalidad, un grandísimo atleta, ¿no? El bueno de Diego López. Un combate en el que me va a dar mucha pena ver un perdedor. Obviamente siempre pueden empatar, ¿no? Es muy poco probable en MMA, pero siempre está esa opción. Pero lo más probable es que de aquí salga un ganador y un perdedor. Y me va a dar mucha pena que, bueno, ver a uno de los dos pues con otra derrota, ¿no?, en su récord. Sería la segunda consecutiva para Diego López. Y sería pues la primera derrota para Jan Silva en UFC. Vienen de perder los dos otros compañeros del Fighting Nurse, partiendo como favoritos. Tanto Mauricio Ruffi, que partía como favorito frente a Benoit Saint-Denis, como Caio Borrallo contra Imavov, perdieron. Jan Silva vuelve a partir como favorito. Veremos a ver si esa maldición no se alarga. Y una pelea en la que Diego López va a necesitar derribar a Jan Silva para llevarse la pelea, porque Jan Silva tiene un striking brutal, tiene unas fintas increíbles. Diego López es muy inteligente, no caerá en la mayoría de las fintas, pero va a recibir muchos golpes Diego López. Vamos a ver qué tal reacciona. Tiene un buen contragolpe, un buen contraataque Diego López, pero es una pelea en la que yo veo a Jan Silva dominando en los primeros minutos, primeros asaltos. Si es derribado en el suelo, ahí Diego López puede tener cierta ventaja. Vamos a ver dónde se desarrolla la pelea. Un auténtico peleón, un peleón que va a decidir el futuro de la división, de este peso pluma. Si Jan Silva gana a Diego López, seguramente sea el futuro retador después de Lennon Murphy, que parece que va a ser el que se va a enfrentar a Volkanovski en el siguiente combate por el cinturón. Pero bueno, Jan Silva tiene en su mano, ¿no?, ganar y ser el siguiente en esa cola, ¿no?, en esa fila. Yo creo que Diego López necesita, ¿no?, si gana Jan Silva necesita aún así otro combate más, salvo que finalice a Jan Silva, que sí que dejaría a Diego López de nuevo a medio pasito, ¿no?, de la revancha contra Volkanovski. Auténtico peleón, como comentaba, parte como favorito el brasileño. Y yo creo que sí, yo creo que Jan Silva va a cazar a Diego López, va a tener los golpes más claros de la pelea. Vamos a ver cuántos minutos de control tiene Diego López, pero creo que la pelea que empieza arriba se va a desarrollar la mayor parte del tiempo arriba, y creo que va a ganar Jan Silva. Decir que va a finalizar a Diego López es tirarse demasiado a la piscina, creo yo, pero sí, creo que va a finalizar Jan Silva a Diego López. Creo que lo va a cazar, va a conseguir un KO por ground and pound, creo yo. Si Diego López gana, yo creo que lo va a hacer por decisión o por sometimiento. Pero creo que Jan Silva va a cazar a Diego López en los primeros 2-3 asaltos y va a ganar por KO. Me tiro a la piscina, pero es una pelea muy cerrada. Es una pelea en la que los dos tienen opciones, va a haber muchas alternativas. Tienen cualidades, son buenísimos. Y es una pelea de primerísimo nivel esta que va a cerrar noche UFC y que se podrá ver en una muy buena hora, ya que va a empezar el evento muy pronto, para no opacar ese Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Por lo tanto, damos por cerrado este análisis de noche UFC, damos también por cerrado, por lo tanto, este episodio número 1 de la tercera temporada. De nuevo,
Muchísimas gracias por acompañarme durante un programa más, durante una temporada más. Nos vemos este domingo o el lunes de la próxima semana con el episodio número 2, donde ya analizaremos el combate de Cher Sosa, que por cierto, hablando de Cher Sosa, tenéis una entrevista muy buena de Liga Combate, creo que se llama el canal. Eric Alessandre, creo que es el chico que lleva el canal, a Cher Sosa, está en YouTube, la he visto, os lo recomiendo muchísimo si os interesa saber cómo es un poquito más Cher Sosa, que se enfrenta, ¿no?, a la oportunidad de su vida este martes en el Contender Series. Habrá programa antes del Contender Series, habrá programa posterior a la pelea de Cher Sosa, incluso es posible que suba ese programa por la mañana el miércoles, pero bueno, vamos pasito a pasito, cerramos este episodio número 1 de esta tercera temporada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas y una vez más, por primera vez en esta temporada número 3, vivan las artes marciales mixtas.